El concepto de la inteligencia artificial no es algo nuevo. Sin embargo, en los años recientes, esta tecnología ha logrado un desarrollo más amplio y más profundo a nivel mundial. China, en particular, ha aceptado la inteligencia artificial como una prioridad nacional. En la actualidad, China está trabajando en la inteligencia artificial en campos como la atención a la salud, la gestión del tráfico y diversas aplicaciones de ciudades inteligentes. Para hablar sobre las nuevas tendencias de esta tecnología, hoy en el estudio de Enfoque tenemos como invitados a Zhao Ting, profesora de la Universidad de Jiaotong de Beijing. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí una vez Muchas más. gracias. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida cotidiana la inteligencia artificial? La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2019, que se celebró entre los días 29 y 31 de agosto en la parte este de la ciudad china de Shanghai, dio acceso a los visitantes para que se acerquen a la vida del futuro. Con el tema Conectividad inteligente, posibilidades infinitas, el evento se centraba en el desarrollo de alta calidad como forma de afrontar los problemas comunes en el desarrollo humano y de crear una vida mejor para la humanidad. Durante la conferencia se celebraron una docena de foros en los que científicos y empresarios debatieron sobre algoritmos, tecnología inteligente inspirada en el cerebro humano o chips y robots de inteligencia artificial, y también dentro de los foros el diálogo entre el fundador de Tesla, Elon Musk, y el fundador de Alibaba, Jack Ma, fue uno de los que atrajo la mayor atención. Estos dos grandes empresarios tecnológicos aprovecharon esta oportunidad de mantener un debate de 45 minutos para discutir sus visiones sobre la inteligencia artificial, las misiones a Marte, el empleo, la educación, la vida e incluso la filosofía. La conferencia atrajo a más de 240.000 visitantes, más de 150 personalidades con liderazgo global en la industria de la inteligencia artificial, y los artículos académicos participaron en la conferencia, incluidos 2 ganadores del premio Nobel y 2 ganadores del premio Turing. Más de 300 empresas nacionales y extranjeras asistieron a esta conferencia mundial de inteligencia artificial de 2019, un aumento del 50% respecto al año anterior. Asimismo, representantes de más de 1.000 empresas industriales tuvieron también un espacio en el evento. Además de la exhibición en el recinto, también se presentaron 8 escenarios de aplicación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, tales como la conducción autónoma o los hoteles inteligentes. Y también se firmaron más de 70 proyectos de inteligencia artificial y 5G, incluidos los relacionados con el Centro de Innovación de 5G de Huawei, el Centro de Operaciones Globales de CloudWalk y el Centro de Innovación de Inteligencia Artificial IBM Watson Build. Como hemos visto en el video, a finales de agosto se celebró esta conferencia mundial de inteligencia artificial en Shanghái. Entonces, para empezar, me gustaría saber cuáles han sido las impresiones de ustedes sobre esta conferencia, alguna novedad o alguna nueva tendencia, Edgar. Bueno, sí, yo diría, si por ejemplo la comparamos con la edición del año anterior, el año anterior pues se sentaban un poco las bases de este nuevo tipo de tecnología que ya es una realidad. Se hablaba de, por ejemplo, la responsabilidad ética en cuanto al uso de la inteligencia artificial, que no debe servir para sustituir al ser humano, sino para complementarnos, hacernos la vida más fácil, hacernos vivir más años, ser una tecnología más eficiente, darnos más tiempo libre. Y también se hablaba, por ejemplo, de la cooperación entre países en cuanto al intercambio de avances científicos y académicos para crear el ecosistema a nivel global de cómo utilizar la inteligencia artificial. Este año, por ejemplo, creo que hay más presencia internacional, hay 300 empresas presentes en la conferencia, y el 50% de los oradores que presentaron sus discursos en la conferencia eran extranjeros, por ejemplo. Algunas empresas repitieron, como por ejemplo Amazon, Microsoft, Baidu, Tencent, Alibaba, Huawei, y otras que han tenido presencia nueva en esta segunda edición, como por ejemplo Tesla, con la presencia de Elon Musk, que fue uno de los que ofrecieron un discurso, y también IBM o el grupo de seguros y finanzas Ping An de China. Yo destacaría que se han establecido 10 subforos en esta nueva edición, donde se hablaban de algunos de los conceptos más importantes en cuanto a inteligencia artificial, como por ejemplo el uso de algoritmos inteligentes, el uso de los chips semiconductores, que son básicos para el procesamiento de datos, y el hardware,
La conducción de vehículos autotripulados, por ejemplo, ha tenido gran protagonismo, y también la coordinación o la complementación entre inteligencia artificial y la tecnología 5G, que ya es una realidad cada vez más presente en nuestras vidas. También se presentaron algunos chips de los más modernos, como por ejemplo el Snapdragon 855 de Qualcomm, el Kirin 810 de Huawei, es decir, hubo un panel presentando los nuevos avances tecnológicos. Y yo destacaría sobre todo, como decía, el énfasis que se le ha dado en la conducción autónoma de vehículos autotripulados. Ha habido una zona experiencial donde los visitantes podían probar los coches autotripulados de 20 compañías diferentes. Es muy interesante que se abren las puertas a que la sociedad pruebe también, los visitantes puedan probar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? No solamente para el ámbito científico o académico, sino también para que la gente pueda ver que es parte de su realidad cotidiana. Para los usuarios. Exacto. Y luego otra novedad curiosa que a mí me ha llamado la atención es que se presentó un sistema de inteligencia artificial que jugaba al Mahjong, este juego tradicional chino, y que ha ganado a otros sistemas y a personas humanas, ¿no? Que jugaban. Que esto puede parecer un poco frívolo, simplemente porque es un juego, pero nada que ver, porque lo que representa este tipo de tecnología es que el sistema es capaz de resolver problemas ante situaciones donde tiene que tomar decisiones, y esto tiene aplicaciones para muchos otros campos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que observa Edgar. Tal como comentaba Edgar que antes, la tecnología o el desarrollo de esta tecnología todavía ha sido como se dice, unas ilusiones. Que si miramos el tema principal de la edición anterior, mejorar la nueva era con inteligencia artificial, pero este año es conectividad inteligente, posibilidades infinitas. Es un enfoque más concreto. Si miramos los temas que de los dos foros de formato de cumbre y los subforos de la industria de la IA, pues vamos a entender que los temas han entrando en dimensiones más profundas, en dimensiones integradas, ¿no? Una conectividad en todas las dimensiones, tal como ha comentado Edgar, una vida, una ciudad totalmente inteligente con apoyo de las aplicaciones tecnológicas de la IA y también las condiciones que actualmente tenemos. Es ¿cómo se dice? Es un esfuerzo conjunto de todas las partes. Es uno de los motivos más importantes que China organiza o Shanghai acoge esta conferencia a nivel mundial. Y también, por primera vez, estamos tocando el tema de una gobernanza de la tecnología. Entonces, todo esto para mí es ya no es una novedad, es un paso muy adelante hacia adelante, no solo para China, para Shanghai, y también para todo el mundo, porque pues tenemos que tener una ocasión, tener una mesa redonda para discutir, para intercambiar ideas, para afrontar problemas que todo el mundo está enfrentando. El diálogo que realizaron Ma Yun, también conocido como Jack Ma, y Elon Musk en esta conferencia también llamó mucho la atención y se convirtió en un tema candente, porque la gente piensa que los dos representan los dos tipos de actitudes hacia esta inteligencia artificial, optimista y pesimista. Entonces, ¿cómo lo ven, profe? Pues antes de la inauguración de la conferencia, ese encuentro entre las 12M ha sido, había sido la parte más ilusionante y esperada al público, ¿no? Después de escuchar sus conversaciones no creo que son grandes pilotos, seguramente, ¿no? Que empresarios tecnológicos en este campo. Entonces, después de escuchar, me parecen comprensibles sus diferentes actitudes o sus diferentes puntos de vista, ya que estamos viviendo, como se dice, en una era histórica cuando la tecnología está remoldeando constantemente en cada minuto y radicalmente, digamos, por el mundo. Entonces nadie puede, como se dice, prever el futuro con toda seguridad, sin incertidumbre, ni siquiera dos cabezas tan inteligentes como ellos, ¿no? Pues se nota que Musk en su rol
de visionario tecnológico, argumentó partiendo de la ciencia natural, más, ¿no? Y Jack Ma, situó el debate más en las humanidades, las conciencias humanas antes del avance de la tecnología. Entonces, el punto de vista de sus conclusiones han sido diferentes. Yo creo que no existen conflictos agudos entre los dos puntos de vista. Quería decir que los dos son bastante positivos en el hecho de que la tecnología fuera una herramienta para mejorar la vida de todo el mundo del planeta. Y yo quería decir que me interesa o me parece más interesante lo que decía Elon Musk en la conferencia. Pero ahora, de momento, soy totalmente optimista. Y porque ahora me adhiero más al punto de vista de Jack Ma, pese a que la IA pueda ayudar a resolver algunos problemas y a reemplazar algunas funciones humanas. La gente necesitará controlarla, ¿no? A pesar de que la inteligencia artificial supera las capacidades de los desarrolladores en algunas funciones, el potencial del cerebro humano es infinito. Un ser humano puede pensar en un número infinito de cosas nuevas. Y lo que es imposible para la IA son las infinitas posibilidades de nuestro cerebro, las que nos hacen un instrumento mucho más universal que la IA. Pero por otro lado, creo que es necesario una actitud de toda modestia, o una actitud prudente y discreta ante cada avance de tecnología de punta. Es que sobre todo su aplicación y la práctica. De todos modos, yo creo que es muy interesante que estos dos oradores hayan tenido visiones opuestas, porque yo creo que en contraste ponen de manifiesto las dudas, los miedos y también las esperanzas que tiene la sociedad ante una tecnología que es muy novedosa, ¿no? Y como decíamos, Jack Ma es mucho más optimista, ve el lado bueno de la aplicación de esta tecnología para tener más tiempo libre. Él decía que, por ejemplo, vamos a trabajar menos, vamos a ser mucho más eficientes. Él decía incluso que podíamos llegar a trabajar 3 días a la semana, jornadas de 4 horas, ¿no? Sin embargo, Elon Musk era mucho más catastrofista y hablaba de que podía significar incluso el fin de la especie humana. Un poco conservador. Bueno, pero está bien que haga referencia a estos temas porque la gente a veces tiene estas preocupaciones, ¿no? Claro. Yo creo que lo más interesante de su diálogo era lo que hablaban en referencia al panorama laboral, al trabajo. Elon Musk tenía miedo de que desaparecieran puestos de trabajo o de que los trabajos que se crearan fueran como de alta gama para científicos, matemáticos, ingenieros, pero que mucha gente pues a lo mejor perdería sus puestos de trabajo. Sin embargo, Jack Ma insistía en que esto no iba a ocurrir porque se iban a crear nuevos nichos de empleo. Y bueno, los dos tienen razón y tendremos que ver cómo se aplican estas nuevas tecnologías. También estaban de acuerdo en los nuevos retos que tiene que afrontar el ser humano, como la superpoblación, la escasez o el agotamiento de los recursos, y en este sentido el uso de la inteligencia artificial puede optimizar mucho los recursos y puede hacer que las personas pues lleven una vida de mejor calidad. Y para entender mejor los puntos de vista de los dos, podemos hablar un poco sobre la aplicación actual de la inteligencia artificial. Entonces, Edgar, ¿nos puede hablar un poco en qué campo ahora se ha aplicado con éxito la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial está presente ya en muchos ámbitos en nuestra vida. El comercio electrónico, por ejemplo, es otra de las grandes industrias que ya utilizamos en nuestro día a día y que se alimentan mucho de la tecnología de inteligencia artificial. Por ejemplo, la logística de almacenes, las aplicaciones que utilizamos, por ejemplo, aquí en China para comprar a través de plataformas de comercio electrónico, también dependiendo de este tipo de tecnología. Ahora, por ejemplo, se están creando tiendas físicas, tiendas offline, basadas en la misma experiencia de compra online. Son tiendas en las que uno llega y sin tener que tratar con personal ni pagar con dinero, puedes entrar simplemente, elegir los productos que quieres y por técnicas como el reconocimiento facial o las aplicaciones del móvil, simplemente hay un pago automático, entras a la tienda, te vas y no tienes que hacer nada. Supermercado sin personal. Sí, exacto. Esto es otra aplicación que tiene. Y luego, la que yo veo que es más esperanzadora, donde pueden crearse grandes innovaciones, es en la medicina, por ejemplo.
diagnósticos médicos mucho más eficientes, más rápidos, experimentación con nuevos fármacos, sin tener que depender tanto, por ejemplo, no sé, de experimentos con animales, por ejemplo, que es algo que genera mucho rechazo en la sociedad. Tratamientos personalizados, analizando, por ejemplo, los datos biomédicos de cada persona. Todo esto va a liberar mucho al personal médico de algunas tareas que todavía son repetitivas y engorrosas, y va a hacer que sea mucho más eficiente. Sí. Es decir, ahora mismo algunos de ellos son experimentales, pero ya se han logrado muchos éxitos en este campo también. Podemos ver las aplicaciones de la tecnología de la IA ha entrado en una parte al contexto urbano, que la gente estamos sintiendo, estamos viviendo con la inteligencia artificial, tal como diagnósticos médicos, comercio de acciones y comercio minoristas, que es con el pago con apoyo de reconocimiento facial, que en China ya es un técnico o una tecnología bastante madura, ¿no? Entonces, en cuanto a las aportaciones de la tecnología de IA en China, en la actualidad, pues tenemos en muchos campos de aplicaciones, ya tenemos bastantes, como se dice, papel importantes en el mundo, tal como la síntesis de voz y el reconocimiento facial y la lectura inteligente. Estamos en, como se dice, la frontera de esta tecnología. Ya vemos que la aplicación de esta inteligencia artificial es cada vez más madura en nuestra sociedad. A continuación, conozcamos los avances de la inteligencia artificial en China a través de un video. Hoy en día hay una creencia extendida de que la inteligencia artificial es la piedra angular de la cuarta revolución industrial. Y al contrario que en las carreras industriales en el pasado, China ya tiene una ventaja en el desarrollo de la inteligencia artificial. Según un informe sobre el desarrollo de China en inteligencia artificial en 2018, hecho por el Instituto de la Política Científica y Tecnológica de China y en la Universidad de Tsinghua, China es el país líder en términos de publicaciones y patentes de investigación de este tipo de tecnología. De 2013 a 2018 se publicaron un total de 305.000 documentos relacionados con el campo de la inteligencia artificial a nivel mundial, de los cuales 74.000 se publicaron en China y 52.000 en los Estados Unidos. En algunos campos específicos como en la visión por computadora o el reconocimiento de voz, China ha alcanzado una posición de liderazgo tanto en el desarrollo de la tecnología como en las aplicaciones de mercado. Hasta ahora, más de 30 universidades chinas han establecido institutos de inteligencia artificial y 75 universidades han incluido 89 disciplinas relacionadas con esta tecnología. En las escuelas secundarias, los conocimientos sobre inteligencia artificial ya empiezan a formar parte de los libros de texto de los estudiantes. Según un informe publicado en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2019, el mercado chino de chips de inteligencia artificial tiene previsto alcanzar los 1.730 millones de dólares en 2019, un crecimiento interanual del 50%. Siendo la tecnología principal de la industria de la inteligencia artificial, los chips se aplicarán en una amplia gama de campos, como la conducción inteligente, la seguridad inteligente, la robótica, los electrodomésticos inteligentes y muchos otros más. Aunque la industria de China aún se encuentra en una etapa temprana de industrialización, la escala del mercado observará un crecimiento interanual del 50% en los próximos 3 años, gracias al aumento del uso del 5G y el Internet de las cosas. No sabemos que la ciudad anfitriona de esta conferencia mundial de inteligencia artificial ha sido Shanghái, y esto muestra la posición de esta ciudad en el desarrollo de esta tecnología. Entonces, a su juicio, ¿cuáles han sido las ventajas de Shanghái para desarrollar esta tecnología? Bueno, no se extraña que Shanghái ha sido la ciudad que acogió esta conferencia a nivel mundial, porque Shanghái sin duda alguna es la ciudad más competente y ventajosa para albergar una conferencia de nivel mundial como esta. Es que ha logrado todo éxito en la organización de la conferencia del año pasado. Y pueden que los inversores extranjeros que ya tienen experiencias en China tengan un consenso de que Shanghái cuenta con
una tradición muy profunda de innovación, no solo innovaciones tecnológicas, sino también innovaciones comerciales, las mentalidades también, y un ambiente cultural bastante abierto y vanguardista. Y pues tiene un alto nivel de internacionalización y mejores condiciones disponibles para apoyar la industrialización de la alta tecnología y para la cooperación internacional. Y como un centro económico de China, actualmente Shanghai, bueno, se enfoca a todos los apoyos políticos de China en el campo del desarrollo tecnológico de la tecnología IA para una integración de la producción, el estudio académico y la investigación de la tecnología de la IA, lo que hace que la circulación de las informaciones relevantes sea muy eficiente y las políticas bastante rendibles, siempre muy notables en esta parte. Pues en Shanghai actualmente hay más de 1.000 empresas importantes de la IA y más de 3.000 compañías en sectores vinculados, y su valor sumado supera los 70.000 millones de yuanes, lo que ubica a la UV en la delantera a nivel nacional. Eso es con una visión global y orientada al futuro. Más de 20 proyectos suscritos en la conferencia anterior se han completado, incluidos los centros de innovación de la IA e institutos de investigaciones establecidos en Shanghai por parte de Microsoft, Amazon, Alibaba y otros gigantes tecnológicos internacionales. Yo quería decir que pues la IA ha ascendido a la estrategia de desarrollo prioritario de Shanghai. Entonces, con todo esto, creo que Shanghai en el futuro seguirá siendo una zona de piloto. Y seguirá siendo una ciudad más energética y más dinámica en la innovación tecnológica. Sí, como comentaba la profesora Chao, no solamente es la ciudad que acoge esta conferencia, sino que ha sido designada por el gobierno de China como zona piloto de innovación y desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial. Es una vez más un campo de pruebas para probar nuevas industrias y nuevas tecnologías, y como decíamos, Shanghai fue pionera en muchos de los procesos de reforma y apertura de China. Es una ciudad donde cuenta con los recursos científicos e instalaciones para convertir las ideas en realidades, y es capaz de atraer la inversión y los profesionales. Entonces, una vez más, se convierte en un campo de pruebas para luego expandir estos resultados a otras ciudades de China, ¿no? Se planea que para el próximo año pueda haber otras 10 zonas piloto de este tipo en todo el país. Entonces, bueno, no es de extrañar que en esta cuarta revolución industrial Shanghai tenga un papel determinante una vez más. Y el año pasado, por ejemplo, ya recibió una inversión en Shanghai en inteligencia artificial de 8.600 millones de dólares. Es decir, que el camino está abierto, tiene todas digamos, el apoyo del gobierno para que allí se desarrolle esta nueva tecnología, y esto va a dar sus frutos, evidentemente, en los próximos años. Es uno de los intentos también de China por convertirse en un centro global de referencia de la inteligencia artificial para 2030. ¿Y creen ustedes que con el continuo avance de la inteligencia artificial algunos trabajos podrían ser reemplazados por esta tecnología? ¿Y cuáles son las características de este tipo de trabajo? Bueno, sin duda alguna que los avances en la IA cambiarán el panorama de la fuerza laboral, ¿no? Lo que está sucediendo ya son mucho. Algunos trabajos operativos tradicionales como el cultivo de hortalizas, la cosecha de cultivos, la pesca y la cría de animales ya están siendo reemplazados en mayor medida pues por robots inteligentes, ¿no? Y en los proyectos de construcción van a utilizar más máquinas inteligentes. Yo creo que bueno, las máquinas o la inteligencia artificial no tiene que descansar, no tiene emociones, y están más enfocados y eficientes en que los humanos en términos de trabajo. Entonces, todo el empleo relacionados creo que con la memoria o almacenamiento de memoria será desafiado en este sentido, ¿no? Sin embargo, la memoria, creo que quería decir, corresponde al conocimiento, pero el conocimiento no es igual a la sabiduría humana. Claro. El trabajo que requiere decisiones estratégicas
o sea, el trabajo que necesita adaptarse a entornos, como se dice, nuevos o desconocidos, el trabajo que requiere compañía humana y calor humano o preocupaciones humanistas son relativamente seguros. Y Edgar, ¿cuál es su opinión? Bueno, en cuanto a qué trabajos pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, el Foro Económico Mundial prevé para 2022 una destrucción de 75 millones de empleos, sobre todo aquellos como los de contables, choferes, trabajadores de fábricas, que pueden ser fácilmente sustituidos por una herramienta mucho más automatizada. Pero, sin embargo, dice que se van a crear 133 millones de nuevos empleos, sobre todo en cuanto a analistas de datos, científicos, ingenieros, matemáticos. Es decir, que va a estar de alguna forma compensado, se van a crear nuevos trabajos. Por eso lo importante en este caso va a ser seguir formándose y seguir reciclándose todos los trabajadores, incluso los estudiantes y los trabajadores en activo, para poder hacer frente a estos nuevos cambios en esta transición laboral. Claro que se van a crear nuevos nichos de empleo, por ejemplo, aquellos que se refieren al control de esta tecnología, al mantenimiento, a la creación de estos nuevos sistemas. Y también habrá nuevos trabajos en sectores como la salud, las finanzas, la mercadotecnia, los recursos humanos. Es decir, se van a sustituir aquellos trabajos que tengan un componente repetitivo, automático, que necesiten un gran contraste de datos, porque como decía la profesora Chao, el ser humano tiene unas limitaciones y la máquina no tiene que descansar, es mucho más eficiente si está bien diseñada y los resultados son más rápidos. Entonces sería absurdo intentar competir con ella. Tenemos que encontrar la forma en la que convivir y complementar nuestro trabajo con la tecnología de la inteligencia artificial. Y también, como comentaba la profesora, hay trabajos que difícilmente van a poder ser sustituidos por esta tecnología, como por ejemplo aquellos que impliquen la toma de decisiones de gran calado. Pues por ejemplo, imagínate el trabajo de un presidente del gobierno en manos de un algoritmo, ¿no?, que puede tomar las decisiones a lo mejor con una racionalidad pasmosa, demasiado pragmático. Creo que el factor humano es importante en trabajos que implican decisiones, que implican inteligencia emocional, sensibilidad. Como yo veo, la inteligencia artificial es una ayuda, es una herramienta, es como un consejero perfecto que siempre te da la conclusión más acertada, pero al final la aplicación y la decisión final yo creo que debe venir por trabajadores humanos, porque si perdemos esa parte de la humanidad, es como que nos estamos despidiendo ya de nuestro papel en el mundo, ¿no? Ya, entonces, para finalizar, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial supone una amenaza para el ser humano o qué supone para nuestra sociedad moderna, profe? Pues yo creo que necesitamos inteligencia artificial. No lo considero como una amenaza, tal como comentaba Jack Ma, más bien, que el avance de la tecnología va a salvar a los seres humanos, a librar la fuerza laboral para elevar nuestra calidad de vida a otro nivel, más esencial, más acerca de la vida humana, a la humanidad, para que los seres humanos puedan tener un valor, como se dice, más intelectual, más individual y perseguir más valor literario y artístico y más, como se dice, estético, pues, ¿no? En ese sentido, pues, de otra manera, al darse cuenta qué significa la vida para nosotros. Sí, yo creo que siempre que la sociedad se enfrenta a una novedad tecnológica de este calado, se presentan dudas y miedos. Si nos fijamos en la primera revolución industrial en Inglaterra, había gente que tenía miedo de las máquinas, las destruía, porque pensaban que le iban a quitar sus puestos de trabajo. También cuando llegó la electricidad, tardó como 45 años en llegar al 25% de la población en Estados Unidos. Sin embargo, cuando apareció Internet, en unos 5 años aproximadamente, ya se había integrado en muchos hogares. Sí. Es decir, yo creo que al principio siempre genera miedos, pero en la historia se ha probado que los beneficios normalmente superan a los daños al adoptar una nueva tecnología. Y creo que cada vez somos más tolerantes a adoptarla ya, utilizarla. De hecho, la inteligencia artificial